Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Bien, muchas gracias, doctora. ¿Y usted? Vaya que bien, gracias, aquí en el hospital trabajando. Vamos a trabajar el día de hoy tejido sanguíneo. El tejido sanguíneo es uno de los tejidos que creo yo van a manejar toda su vida. Los otros tejidos probablemente solo si músculo y hueso, solo si son ortopedistas, en el caso de los neurólogos también, nervioso y el tejido muscular. Y así cada especialidad se va a ir quedando como con un área de tejidos, pero el tejido sanguíneo es un tejido universal. A pesar de que no llena completamente la definición de tejido, vamos a ver que es una sustancia que tiene suero, y el suero cumple los criterios de matriz extracelular de los tejidos conjuntivos y va a tener las células errantes del tejido conjuntivo. Entonces, dentro de sus elementos figurados, además de la sangre, va a tener algunas otras sustancias, y entonces por eso es que va a reunir algunos de los cuantos criterios del tejido conjuntivo especializado. Vamos a ver también, hablar un poquito de médula ósea. Médula ósea, pues solo es para que conozcan cómo es que se llegan a formar todos los elementos que van a estar en la sangre. Entonces, no es necesario que se aprendan nombre por nombre cada una de las etapas. Vamos a hablar algunas de las características de la sangre que ustedes van a manejar en el hospital. Es importante que tengan eso en cuenta, por eso yo les voy a ir haciendo algunas preguntitas y aunque no lo sepan, si no lo saben, solo me dicen no lo sé. Y esas preguntas van dirigidas sobre todo a lo que tienen que saber para manejar a sus pacientes en el hospital. Independientemente de la especialidad que ustedes elijan, la sangre siempre van a manejar todos los valores que en ella van a existir, van a manejarlos. Entonces, vamos a hablar un poquito acerca de su composición. La sangre va a tener células y derivados y su componente extracelular. En el componente, la función de la sangre es variada, como transporte de sustancias que van a ser nutritivas, desechos, hormonas, algunas otras sustancias reguladoras. También sirve para mantener el pH, para mantener la coagulación y la termorregulación. Es bastante importante, ¿verdad? Y como transporte también de algunas células y algunos agentes humorales del sistema inmunitario. Entonces, yo quiero que tengan en mente este esquema. Tal vez ya han hablado antes de él, pero luego a veces queda un poquito como de duda de lo que dice el libro, porque el libro les da una gran introducción de que el 45% del volumen de toda la sangre lo van a constituir las células y que el 55% lo van a constituir el plasma. Entonces, esto va a variar un poquito dependiendo si uno es mujer o es hombre. Entonces, por ejemplo, si nosotros nos llegamos a sacar 10 centímetros cúbicos de sangre y lo ponemos en un tubo de ensayo, como en el del ejemplo, ustedes van a encontrar si esa sangre le van a poner, no le van a poner ningún anticoagulante y la van a centrifugar, van a ver que va a haber un volumen compactado rojo y un volumen líquido sobrenadante amarillento. El volumen compactado rojo de él
el 99% van a ser eritrocitos y el 1% van a ser leucocitos y plaquetas. Entonces, la mayoría de células que va a tener la sangre van a ser los eritrocitos. También vamos a ver que dependiendo si uno es hombre o si es mujer, va a variar la cantidad de ese volumen celular. También van a haber algunos factores como la deshidratación o como cuando a uno le también tiene mucho líquido en el cuerpo, cuando está en el hospital y le ponen suero, entonces puede haber hemodilución, puede haber hemoconcentración, ¿verdad? Si está deshidratado el paciente. Entonces, eso va a hacer variar al hematocrito, o si hay pérdidas sanguíneas agudas, también va a hacer variar al hematocrito. Hay una variación normal entre los varones y las mujeres. Entonces, veamos, Ana Sofía, ¿por qué cree usted que hay esa pequeña variación entre el hematocrito, o sea, el volumen de eritrocitos compactado entre las mujeres y los hombres? Eh, Tal vez porque las mujeres tienen más grasa y entonces tienen un poquito menos de porcentaje de líquido corporal. En cambio, los hombres tienen más líquido corporal y más lugar para pues los eritrocitos, supongo. No. Vamos a ver a Andrea. Buenas tardes, doctora. Hola, Andrea. La ¿Cuál verdad es es su que idea? yo también pensé, tenía la misma idea que mi compañera. Yo también hubiera respondido lo mismo. Muy bien, muy bien. ¿Gabriel? Disculpe, doctora, ¿podría repetir la pregunta? Es que se me trabó un poquito. Sí, el internet. Bye. No hay Ajá. pena. ¿Por qué será que los hombres tienen más elevado el hematocrito que las mujeres? O sea, tienen más eritrocitos que las mujeres. Tal vez por una mayor producción en la médula ósea. Tampoco. Vamos a ver. ¿Alguien que tenga idea? Si no, no hay pena. Me dice. Tal vez por el músculo y la necesidad del oxígeno. Eso es un factor. Eso es un factor, ¿verdad? Tienen más masa muscular, pero luego, así como están las cosas, hay mujeres que tienen más masa muscular, pero no por eso se eleva tanto el hematocrito. Se puede igualar al de los varones, pero no tanto. No es por la menstruación. Muy bien, Lourdes, muy bien, es por la menstruación. Las mujeres menstruamos y entonces hay pérdida del volumen de la cantidad de eritrocitos cada mes. Entonces se mantiene, es constante, eso ya es evolutivo y no nos afecta, ¿verdad? También el hematocrito, muy bien, muy bien. Ya vieron que sí, escarbándoles, ustedes saben. Lo que pasa es que no se dan cuenta que allá al alcance tienen el conocimiento. Muy bien, entonces, hay algunos factores como por ejemplo una persona que está a nivel del mar, como en Escuintla, no va a tener tantos eritrocitos como una persona que vive en San Marcos. Entonces, por ejemplo, la persona que vive en San Marcos está casi 2000 metros sobre el nivel del mar y entonces las presiones de oxígeno van a variar. Por lo tanto, requiere más oxígeno. Entonces, el hematocrito se va a elevar. Entonces, las mujeres que viven allá en San Marcos van a tener un poco de más hematocrito que las mujeres que van a vivir a nivel del mar, en la playa. Y los hombres también, ¿verdad?
es una variación fisiológica. Pues básicamente de eso se trata. Hay algunas enfermedades que hacen que el hematocrito disminuya, como la anemia crónica, que puede ser por deficiencia de nutrientes o que puede ser aguda también por por algún problema ahí que tenga hipovolemia o que haya sangrado. También puede ser anemias no solo por deficiencia, sino que no haya producción por la médula ósea y por algunos factores hormonales que no se producen, como por ejemplo en los renales, los pacientes que tienen insuficiencia renal crónica, ellos no producen adecuada cantidad de eritropoyetina, porque ahí en el riñón es donde se produce la eritropoyetina, y entonces estos pacientes van a tener anemia. Dígame, Luisa. Doctora, buenas tardes. Fíjese que yo tengo una pregunta. O sea, sí tiene que ver con el tema, pero más que todo es con esto que mencionaron de la menstruación. Yo me recuerdo que yo hace como 2 meses intenté donar sangre. Ajá. Pero yo acababa de salir de mis días, ¿verdad? Y la doctora que me atendió me dijo, no puede donar porque su hematocrito está bajo, que no sé qué. Entonces me dijo que hasta dentro de 20 días podía llegar a donar, ¿verdad? Entonces yo tenía duda que entonces realmente uno solo puede donar como días antes de la menstruación, De la para decirlo. menstruación. Porque Lo que pasa es que... Ajá. Sí, pues no debería de ser así, pero con usted ha de tener pérdidas más abundantes y entonces su hematocrito ha de descender mucho. Entonces, eso no quiere decir que su médula ósea no esté respondiendo. Lo que no quería la doctora que la atendió era dejarla tan anémica que usted tuviera problemas, ¿verdad? Entonces, pero sí, uno lo que tiene que hacer es hidratarse y además de hidratarse, no estar tan hemoconcentrado, porque si no también se puede hipotensar y no tomar ningún medicamento 48 horas antes, por lo menos antes de ir a donar, la verdad no estar tomando medicamentos. Y a veces también pequeñas infecciones virales que son subclínicas no lo dejan donar. Entonces, probablemente su hematocrito no era que estuviera así anémica, sino normalmente bajo. Y sí, el volumen de las pérdidas por la menstruación pueden hacer que nuestro hematocrito descienda un poquito más. Entonces, pues sí, si usted tiene deseos de ir a donar, hágalo un poquito antes de menstruar. Ok. O sea, no es necesariamente que tenga que esperar 20 días. O sea, No, ok. no, necesariamente no. Okay. Sí, vaya, Luisa. Muy bien. Entonces, acuérdense que nuestra médula ósea está produciendo todos los días una cantidad enorme de eritrocitos y eso es porque hay un adecuado estímulo, ¿verdad? Tenemos adecuada producción de eritropoyetina y si hay un poquito de pérdida, pues nuestra médula ósea responde porque para eso está. Bueno, entonces regresemos aquí a nuestra imagen. Cuando estamos anémicos va a haber más cantidad de suero y cuando tenemos hemoconcentración o tenemos policitemia, pues vamos a tener más eritrocitos. La cantidad del volumen de leucocitos y de plaquetas realmente es bastante pequeñito, ¿verdad? Bueno, esta tabla, ¿sí se ve la tabla? Es que luego a veces deja de compartir y aquí no me Sí, dijo. doctora, sí se ve. Muy bien, muy bien. Esa tabla la tienen en el libro. Puede variar un poquito el porcentaje dependiendo de la máquina, porque van a haber máquinas en los laboratorios, en los diferentes laboratorios que ya van a hacer el conteo y el porcentaje de estas células. Con un poquitito, ya la máquina le va a detectar todas estas células y lo hace
porque detecta el tamaño de las células y así es como les va a dar los resultados. Ya casi no se hace manual, solo en algunos laboratorios, por ejemplo, cuando ustedes se vayan a hacer su EPS, en algunos laboratorios del interior, pues ya no tienen máquinas y lo hacen manual. Ya les voy a dar explicaciones más o menos de cómo es que se hace. Entonces, de 1 mililitro de sangre vamos a ver que la mayor cantidad de células van a ser los eritrocitos. Ahí es la única célula que va a variar de proporción entre hombres y mujeres. Y de ahí los leucocitos y los trombocitos es la misma proporción para los hombres y las mujeres. Los trombocitos son fragmentos celulares, no es una célula completa, y los eritrocitos son células que no tienen núcleo. Básicamente creo que es la única célula que está viva que no tiene núcleo. Las otras células que no tienen núcleo ya no están vivas, sí están formando parte de un tejido, pero ya no están vivas. En cambio, el eritrocito sí es una célula viva y no ha entrado en apoptosis, incluso es de las células que más vive en la sangre, pero que no tiene núcleo. Los trombocitos, por ser fragmentos de una célula, tampoco va a tener núcleo. Y luego nos quedan los leucocitos, y nosotros agarramos un campo y contamos 100 células, 100 leucocitos. De esos 100 leucocitos vamos a encontrar que más o menos de 26 a 28% van a ser linfocitos, de más o menos un 8.6% van a ser monocitos. Vamos a encontrar que 49 a 67% son neutrófilos. Esos rangos son normales. Y los eosinófilos los podemos contar, vamos a encontrar entre 1 a 5 eosinófilos en esas 100 células. Y basófilos vamos a encontrar que o no las vemos o puede haber un basófilo en 100 células. 100, no todas las células, sino leucocitos, ¿verdad? Bueno, entonces, todas estas que mencioné son leucocitos. Los leucocitos se van a dividir en leucocitos a granulocitos. Quiere decir que en microscopía de luz, así en el microscopio que vemos normalmente, no se le ven gránulos. Por supuesto, va a tener gránulos, pero son tan finos que no los vemos teñidos. En cambio, los leucocitos granulocitos tienen gránulos muy grandes que los van a caracterizar y van a tener cierta coloración, y así es como vamos a identificar el citoplasma de los mismos. Los neutrófilos van a tener un puntilleo que ni es basófilo ni es acidófilo, es así como gris. Los eosinófilos son células que van a tener granitos o vesículas o gránulos que son intensamente acidófilos. Y los basófilos toman su nombre porque tienen gránulos que son intensamente basófilos. Ya vamos a ver la característica de cada uno de ellos. ¿Qué es importante? Que se aprendan esos porcentajes o las cantidades. ¿Por qué las cantidades? Porque hay algunos laboratorios que no les van a dar los porcentajes, solo les van a dar las cantidades totales. Entonces les van a decir que su paciente tiene más o menos 7,000, le van a decir que tiene neutrófilos más o menos hasta 10,000 es normal. Aquí dice que hasta 7,000, pero realmente hasta 10,000 es lo normal. Ese va a ser el valor
que vamos a encontrar. Y hay quienes dicen, aquí dice 2000, pero no, esa no es la, ¿cómo se llama? La cantidad real. Aquí creo yo que hay un error porque cuando ya un paciente tiene 4000 neutrófilos, uno empieza a pensar que pueda tener algún problema. Y los basófilos, son tan escasos, pero a veces se pueden incrementar en pacientes que tienen problemas de hipersensibilidad. Ahí los podemos ver un poco elevados. Entonces, sí necesito que se aprendan esas cantidades. Van a tener que hacer planas, porque por supuesto, los laboratorios, algunos les van a poner sus valores de referencia, pero no todos. Entonces, un buen médico debe saber la fórmula diferencial de los leucocitos. También debe saber cuántas plaquetas es normal. Va a variar más o menos entre 150,000 el rango a 450,000. Entonces, dependiendo de algún problema que vaya a tener el paciente, así van a ser los números que vamos a encontrar. Entonces, regresemos. Vamos a ver los neutrófilos. Los neutrófilos Wagner. ¿En qué situaciones los neutrófilos se van a elevar? Usted tiene un paciente, llega a su consultorio y le dice, mire doctor, este es mi examen de sangre y usted se da cuenta que tiene elevados los neutrófilos. ¿Qué piensa que puede tener ese paciente? ¿Qué tipo de infección? No pudiera ser una inflamación. Sí, tiene que ser una inflamación, pero ¿cuál? ¿Secundaria a qué? Doctora, es por una infección bacteriana. Es por una infección bacteriana. Acuérdense que los neutrófilos son las primeras células que van a llegar al sitio al problema, al sitio de lesión. Entonces, son por infecciones bacterianas. Muy bien. Entonces, si un paciente les dice, hoy fíjese que tengo fiebre, dolor al orinar, me arde, me duele la cintura, se me reflejan las piernas, tengo náusea, y ustedes le hacen un laboratorio y una orina, ustedes se van a dar cuenta que ahí en la hematología va a tener elevados los neutrófilos. Entonces, se elevan los leucocitos a expensas de los neutrófilos. Las infecciones bacterianas las llegan a elevar. Vamos a ver, Sofía. Sofía, dígame, ¿por qué, en qué situaciones vamos a encontrar elevados los eosinófilos? Pues podría ser tal vez por también, igual que los neutrófilos, por una infección o por alergias también. Por alergia, sí. Infección, pero ¿por qué? ¿Será que también por bacterias o será que por otro tipo de microorganismo? Es por parásitos. Es por parásitos, muy bien. Entonces, si los pacientes, la causa más frecuente de que ustedes se encuentren arriba del 5% los eosinófilos en la fórmula diferencial de la hematología es por infección parasitaria. Pero también hay que tomar en cuenta que los pacientes asmáticos pueden tener elevados los eosinófilos y los basófilos. También hay que tomar en cuenta que, o los alérgicos en general, ¿verdad? Porque ahora hay alérgicos a alimentos, alérgicos a medicamentos, etcétera, etcétera. Entonces, esta elevación puede surgir en ellos. Pero también hay otros pacientes que pueden tener elevados los eosinófilos. Veamos quiénes serán ellos. ¿Alguien tiene una idea?
Pacientes con SIDA. No, de hecho los pacientes con SIDA tienen su fórmula diferencial alterada, pero a expensas de los linfocitos. O personas con un sistema inmunológico bajo. Ellos sí, pero que no sea secundario a una infección por VIH, sino que sea secundario a autoinmunidad, como artritis reumatoidea, como el lupus eritematoso y todas esas infecciones, todas esas enfermedades crónicas, inflamatorias crónicas. Entonces ahí es donde vamos a encontrar elevados los eosinófilos. Los linfocitos, ya les dije yo, se van a encontrar elevados en infecciones virales y los que casi no varían son los monocitos, pero luego pueden estar elevados en procesos crónicos también. Pues entonces tienen que aprenderse esta fórmula diferencial como les decía. Otra cosa importante acerca de la sangre, más importante para que ustedes aprendan a diferenciar las células, es el componente del plasma. El plasma, ese 50% del plasma o más que tenemos, va a estar compuesto por agua en un 92%. Vamos a ver que también dentro de ese plasma van a ir proteínas como la albúmina, las globulinas, el fibrinógeno, van a ir otros solutos como electrolitos, algunas sustancias nitrogenadas, sustancias nutritivas como la glucosa, lípidos, aminoácidos, algunos gases como el oxígeno, el dióxido de carbono, nitrógeno y algunas hormonas y enzimas. Entonces, todas esas sustancias van en la sangre y se pueden medir, ¿verdad? Incluso algunas sustancias tóxicas, ¿verdad? Medicamentos, todo en la sangre se puede cuantificar. Cuando ustedes estén en bioquímica, creo yo, o en fisiología es donde van a ver esos valores. Sin embargo, cuando ya estén rotando en la medicina interna, ustedes tienen que aprenderse esos valores, los van a manejar muy bien. Creo que en fisiología ya manejan los gases sanguíneos y los electrolitos. Entonces, luego los valores de algunas enzimas y de hormonas, el laboratorio le pone de referencia a la par del resultado del paciente. El valor normal que puede tener es el que se cuenta como normal en el laboratorio. Bueno, pues entonces ahora hablemos de las características de los elementos que vamos a encontrar en la sangre. Entonces, nos vamos a ir a proyectar algunas imágenes. Aquí veamos. Aquí está. Entonces, ya habíamos trabajado la semana pasada con el microscopio electrónico y a mí me gusta mucho porque tiene escaneadas las laminitas. Está un poquito lento, vamos a ver, ahí va. Bueno, entonces ustedes pueden encontrar que hay una laminilla que tiene escaneado un frote periférico y una laminilla que tiene escaneado un frote de aspirado de médula ósea. Entonces, aquí es como que ustedes hubieran tomado una gotita de sangre, la hubieran colocado en el portaobjetos y hubiesen hecho un extendido. Entonces, vamos a ver, vamos a ir buscando acá nuestro frotis. Entonces, así es más o menos, es como que lo estuviéramos viendo en el laboratorio, así es el frotis. Va a quedar una zona que es un poco más gruesa, que allí cuesta contar los elementos, los leucocitos, y hay una zona que tiene como barbitas, que es más delgada, que es donde vamos a encontrar la serie de leucocitos que vamos a buscar. Entonces, si nosotros le vamos dando aumento, podemos ir viendo a este nivel, porque como es más delgadito,
cómo se miran los eritrocitos. Los eritrocitos van a agarrar una tonalidad como entre rojiza a gris, dependiendo de la tinción que se le haga. Entonces, algunos se van a explotar. Acuérdense que al no tener núcleo, la célula no es tan estable. También se van a agrupar y se van a apilar como que fueran filas de monedas. Entonces, ese es un fenómeno que tienen los eritrocitos, y sobre todo cuando es ese fenómeno lo vamos a encontrar frecuentemente, puede ser en enfermedades autoinmunes. Entonces, normalmente nosotros los vamos a ver así dispersos, son, vean, las células son esféricas, rojitas, y van a medir más o menos entre 7 y 8 micras. A se le llama el marcador histológico, porque ustedes pueden ver un eritrocito en un tejido y ustedes ya pueden comparar cuántos eritrocitos caben en una célula, y así ustedes pueden decir, calcular más o menos esta célula mide tantas micras. Entonces, vamos a ver que los linfocitos son células que mide el núcleo del linfocito, va a medir lo mismo que el núcleo de que el tamaño de un eritrocito, va a medir más o menos 8 micras el núcleo, y el citoplasma es tan escaso que apenas se distingue. Los linfocitos van a tener el núcleo redondito. Las escotaduras nucleares que puede tener son casi no se detectan. Luego aquí ustedes observan estas células que no están tan bien fijadas, pero que se les ven los núcleos medio extraños. Estas células son neutrófilos. Los neutrófilos tienen gránulos en el citoplasma y vemos que esos gránulos son grises. Los neutrófilos van a medir más o menos unas 14 micras y vean, aquí se ven todos estos granitos y ahí vamos a encontrar algunas sustancias. ¿Qué sustancias? Antimicrobianas. Eso es lo que vamos a encontrar nosotros en esas vesículas o gránulos que tiene el neutrófilo. Los neutrófilos van a tener el núcleo polilobulado, puede tener hasta 5 lóbulos, de 1 a 5 lóbulos. Entonces van a encontrar formas muy caprichosas y ustedes mismos van a encontrar en internet, miren sin irlo a buscar tan lejos, parece una mariposa. El núcleo se dice lobulado porque aunque pareciera que está separado este núcleo y que fuera como una cruz, ¿verdad? La cromatina realmente no está separada, sino tiene hebras que la van a unir los lóbulos. Miren las formas, ¿verdad? Aquí se logra distinguir cómo el neutrófilo tiene una hebra uniendo los lóbulos del núcleo. Hay una pregunta, chicos. En el otro grupo no se proyectaba la manita. ¿Se está proyectando la manita aquí? Sí, doctora. ¿Sí? Perfecto. Es que yo digo, estoy habla y no me han dicho y de repente la manita no se mira. Bueno, aquí hay otra célula que, miren, no se le ve citoplasma y tiene algo escotadito el núcleo, tiene una pequeña muesquecita aquí, pero es hipercromático el núcleo y el tamaño del núcleo se parece al tamaño de un eritrocito. Entonces, es un linfocito. Y vamos a seguir buscando aquí en este frotis. Y algo que me hizo falta a mí contarles es cómo es que hacen la fórmula manualmente. Digamos que este campo cuentan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y así van contando, van recorriendo así como que fuera un zigzag y van contando cuántos neutrófilos, cuántos linfocitos van encontrando hasta llegar a 100 células. Después de que terminan de contar las 100 células, miran cuántos neutrófilos hay, cuántos son linfocitos, cuántos son eosinófilos y cuántos basófilos. Así es como es el porcentaje manual, así es como se realiza. Entonces, aquí tenemos, vean, esta zona también están así es como lo miraríamos en el microscopio si nosotros nos hubiéramos picado nuestro dedito y le hubiéramos pedido a la licenciada que nos tiñera
la laminita, y entonces así los miraríamos. Cuesta un poquito, tal vez si le echamos inmersión, los vemos un poquito más grandes. Acuérdense que estos programas hacen que las células se agranden más para poder ver las características. Entonces, acá tienen ustedes en este campo múltiples eritrocitos que se ven con el centro como pálido, y eso es porque el eritrocito se deforma, y entonces esa palidez la da la forma del eritrocito en sí, que parece como un botón, ¿verdad? ¿Han visto los botones que tienen como la pancita deprimida al centro? Entonces, aquí sigo encontrando yo que las células que están acá tienen gránulos, pero los gránulos no agarran color, ni son basófilos ni son acidófilos. Entonces, los llamaré como neutrófilos. Pero también voy a encontrar algunas células mucho más grandes como esta, que no tienen gránulos en el citoplasma y el núcleo es todo irregular y puede tener escotaduras muy grandes. Estos son los monocitos. Vamos a ver, Kimberly, los monocitos precursores de qué células son. No sé, doctora. Bien, no, los macrófagos sí. serían. Aquí está, sí lo sabe. Sí. ¿Por qué duda? ¿Por qué duda? A ver, ellos son precursores de los macrófagos. Los monocitos se llaman monocitos en el torrente sanguíneo y cuando uno lo necesita, por ejemplo, necesito en la vesícula, necesito histiocitos o macrófagos, entonces el monocito atraviesa las células endoteliales y llega al sitio en donde se necesiten, en un trauma, etcétera, etcétera, ¿sí? Los monocitos son precursores de los histiocitos o macrófagos. Aquí tienen estos, probablemente no son tan grandes y están algo escotados, sean linfocitos, pero linfocitos grandes. Vamos a encontrar algunos que son pequeños como este y otros un poquito más grandes. Los más grandes no son tan hipercromáticos como los pequeños. Pero entre todo este relajo celular también encontramos unos fragmentitos. ¿Qué será este fragmentito que estoy señalando, Lourdes? Disculpe, no veo que aquí está señalando. Ah, ya vi. ¿Ya? Ya lo vi. Tal vez estoy o ajá, no sé, tal vez un virus, sinceramente no sé, doctora, disculpe. Ok, vaya, no tenga pena, pues si de eso se trata. Entonces ustedes díganme, doctora, ¿qué son esas cosas extrañas que están allí? Muy bien, los virus no los vemos. Eso sí, nunca los vamos a ver. Vamos a encontrar daños que hace el virus. En la sangre tampoco vamos a ver las bacterias, ¿de acuerdo? En la sangre tal vez lo que veamos son parásitos. Y créanme, son muy chiquititos, no son tan grandes como estas cosas. Los parásitos como los amastigotes, eso tal vez podamos ver, pero de allí, cuando estén en parasitología, van a ver, la doctora tiene una muy buena colección de amastigotes y esas cosas, y los van a aprender a conocer. Esto no lo vayan a confundir con los amastigotes o con los parásitos, son fragmentos celulares. Y cuando estamos hablando de plaquetas, las plaquetas se van a originar, les voy a poner un ejemplo, hagan de cuenta que la célula que le va a dar origen a la plaqueta, que está dentro de la médula ósea y que se llama megacariocito, es como una tableta grande de chocolate. Y han visto ustedes que ahora las tabletas grandes de chocolate vienen ranuradas y hacen pequeños cuadritos. Pues más o menos así es el megacariocito. Tiene ranuras en el citoplasma y cuando se necesita la plaqueta, el fragmento del citoplasma va a atravesar en medio de las dos células endoteliales, sale
de la médula ósea y se va al torrente sanguíneo en esta forma, ¿sí? Y entonces va a tener diferentes tamaños. Las ranuras no siempre son iguales. Entonces los fragmentitos o plaquetas, unas son más grandecitas y otras son más, pequeñas. Vamos a ver, Florilet. Florilet, ¿qué será esa célula que estoy señalando? No sé, doctora, tal vez un macrófago. Pero no. Será, yo no miro tan grande la célula, no miro que tenga tanto citoplasma y no miro que tenga hundido el núcleo. Veo que tiene ligeramente más grande el núcleo que el eritrocito. A ver, ¿alguien me dijo algo por ahí? ¿Un basófilo? Los basófilos casi no se le ve el núcleo por la cantidad de gránulos. El citoplasma aquí no tiene gránulos. Dígame, vamos a ver. ¿Un linfocito? Muy bien, es un linfocito. Miren, tiene poquito citoplasma, no tiene gránulos y el tamaño del núcleo es casi igual al del eritrocito. ¿Ya vieron? Poco a poco van a ir aprendiendo. Ahorita vamos a seguir viendo, vamos a seguir buscando. ¿Qué será este otro, Estuardo? ¿No? José Emilio. Es igual es un linfocito, ¿no? Igual es un linfocito, muy bien, es un linfocito. Ahí está, miren, poquito citoplasma, no tiene gránulos y el núcleo es casi del tamaño del eritrocito. Muy bien, aquí tengo una carita feliz. Gabriel, ¿qué será ese? Yo veo que ese es un eritrocito, doctora. Pero... Ah, no, espérese, no, ya se movió. Es que no, ese es un neutrófilo. Es un neutrófilo, muy bien. Perdón, la manita. Ajá, es que está confundido. Sí, No tenga pena. bueno, vamos a seguir viendo. Estos están un poquito raros, no es Y necesario doctora, que se creo los que está abajo, que están todas rotas. Ay, ¿qué le pasó? ¿Que están rotas estas? Ahorita Más regreso. abajo. No creo que ya se movió. Se movió. Sí, es que está muy grande esto. Vamos a ver. Algunos se rompen porque como esto, acuérdense que uno pone la gotita en la laminita y tiene que poner otra laminita encima y hace el frote. Entonces, si uno está empezando y no es muy hábil para hacer el frote, rompe las células. Eso sí puede pasar, que sean restos celulares, ¿sí? Bueno. Entonces, vamos a ver desde aquí. Les estoy buscando otros ejemplos porque ya vimos que la mayoría son neutrófilos y linfocitos. Ustedes se pueden dar cuenta que hay un linfocito, un neutrófilo. Este probablemente sea un linfocito, pero está todo aplastado. Este es un neutrófilo, otro linfocito. Y así, muchos neutrófilos. Y seguimos viendo neutrófilos. Y por aquí hay uno que sí es un gran ejemplo de la otra célula que hemos visto y que les dije que tenía una gran escotadura y la célula era grande y sin gránulos. Esta célula que tiene un núcleo en forma de corazón, ¿qué será? Un macrófago. Sí, pero no se llamaría macrófago, se llama monocito. Muy bien, es un monocito. Bueno, vamos a seguir buscando aquí. Muy bien, es un monocito. Seguimos y buscamos neutrófilos. Vamos a ver qué son estos. No miro bien desde lejos. Vamos a ver si tiene. No tiene. Entonces vamos a seguir. Yo que tengo un poquito más educado el ojo, voy a buscarlos así de lejos para ver si encuentro algún basófilo o algún eosinófilo que no hemos visto. ¿Se dan cuenta? ¿Ya vieron que por qué tan pequeños? No lo veo. Ah, aquí hay uno. Maravilloso. Miren bien esta célula. Es
ligeramente más grandecita que el neutrófilo. Tiene 2 núcleos y miren cómo es el citoplasma con gránulos del color que los eritrocitos. ¿Qué será? Un Es un eosinófilo, muy bien, Perdón. es un eosinófilo. Mande. Dice Bárbara Cobos que se tuvo que salir de la clase porque no tenía internet, entonces no sabe si va a poder regresar. Bueno, no se preocupen, muy bien, gracias. Bueno, lástima que se perdió lo de andar viendo a ver si mirábamos las células, ¿verdad? A veces eso del internet es un problema. Aquí hay... ¿Qué será este? ¿Alguien que se anime? ¿Cuál? Es una placa, un eritrocito. Es un linfocito, Tal vez es un ¿no? basófilo. Es un linfocito. Los basófilos no hemos encontrado, desgraciadamente. Vamos a seguir. Muy bien, es un linfocito. Aquí hay otro linfocito. Miren, poquito citoplasma. Núcleo bien oscurito. Redondito, parecido a un eritrocito. Este es un neutrófilo. Este probablemente sea un monocito. Estoy viendo que tiene muchos monocitos este. Está raro porque tiene muchos monocitos. Bueno, tal vez caí en un área en donde se juntaron. Vamos a ver, este que está todo aplastado, que no tiene la forma que yo quisiera. Ahora sí, miren esos gránulos. ¿Qué color los ven? Rojos. ¿Será que son rojos esos puntitos que se ven en la periferia? Morado oscuro. Morado Negros. oscuro, muy bien, negros, morados. Ahí está el basófilo que tanto queríamos, pero como lo aplastaron no se ve bien. Entonces, así se ven los núcleos del basófilo. Vamos a seguir buscando, de repente lo encontramos. La forma es parecida a la de un neutrófilo, pero casi no se les ve el núcleo por lo intensamente teñido de los gránulos. Entonces, hasta el momento solo ese ha sido uno de los que uno puede decir probablemente sea un basófilo. ¿Y qué célula será? Este que está aquí. 2 núcleos o puede Un ser eosinófilo. eosinófilo. Ya vieron que sí pueden, poquito a poquito. Ay, se me fue. ¿Se sigue proyectando o se fue la...? Aún lo veo. Vaya, perfecto. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, siguen habiendo neutrófilos. Miren, los neutrófilos, muchísimas formas caprichosas, son muchos. Y en basófilos cuesta bastante verlos. Y como ya paseamos bastante y no los encontramos, nos vamos a ir directamente a buscarlos. Entonces, perdón, ya lo quité. Lo lamento, ya me fui. Y ahí sí regresar a donde estaba está difícil. Porque acuérdense que el escáner de esa laminilla sí está un poquito severa. Bueno, entonces aquí tenemos esta laminita escaneada. Miren, aquí está bonito también, pero está como mejor teñido, mejor conservado. Ahí pueden ver a este nivel, que está aquí, quiero ver qué es. Miremos, probablemente. Ajá. Y llegamos al basófilo que tanto queríamos. Miren. ¿Se dan cuenta? Los granulitos, esos que tiene así tan azules, son los que hacen al basófilo. Qué bonito. ¿Cómo cuesta? Aquí hay otro eosinófilo. Aquí sí crece un poquito más la pantalla. Miren la diferencia, ¿verdad? Uno logra, el escáner fue diferente, entonces logra uno ver mejor los detalles de los gránulos. Aquí son eosinófilos. Por aquí están las plaquetitas. Aquí hay otro. Miren este.
Miren los gránulos de este. Este es otro basófilo, vean. Miren. Nos había costado, lo logramos identificar. Entonces, el puntilleo del basófilo es realmente intenso, casi no nos deja ver el núcleo. Entonces, ya vieron qué interesante, ¿verdad? Acá tienen otro eosinófilo y si uno compara ese eosinófilo con este basófilo, vemos la diferencia del color de los gránulos y el neutrófilo que los tiene muy finitos y que se ven como grisáceos. Y aquí tenemos dos ejemplos de linfocitos porque el núcleo es más, aquí hay otro eosinófilo y que está todo deforme, no sé qué es. A veces cuesta identificar qué son. Entonces, no sé si a ustedes les dejaron una tarea en clase teórica de venir e identificar o poner ejemplos de las células de la sangre. Siempre lo hace el doctor, no sé si este año lo dejó. Hasta mañana tenemos clase con él, doctora. Ah, bueno, siempre se los deja. Entonces, mi recomendación es que busquen esta página y, por ejemplo, aquí que ustedes tienen este eosinófilo, lo encuentran, ¿verdad? Le dan impresión de pantalla y ya pueden guardar la célula o se van aquí y aquí también les toma la foto de la célula. Entonces, tienen un listado por si se pierden, porque es obvio que uno está empezando y no sabe dónde buscar. Entonces, por ejemplo, yo quiero un ejemplo de un neutrófilo diferente al de mi compañero y ahí le hago, le pico en el nombre de neutrófilo y ahí está. Vean. Luego, quiero un ejemplo de un eosinófilo y ahí está. Entonces, esta es una maravilla, ¿verdad? Porque me está dando ejemplo de las células. Y luego yo le voy a pedir que me den un basófilo y ahí apareció. Ya vieron que sí era basófilo el que había yo encontrado. Ahí está. Luego un linfocito pequeño y ahí lo tienen. Pequeña la escotadura del núcleo. Luego yo quiero, ahí así, ahorita lo copié. Luego digo, quiero ver un linfocito grande y por ahí está. No es el mejor ejemplo porque parece como los núcleos de los eritrocitos están encima, no se ve con detalle el núcleo, pero puedo buscar otro linfocito grande acá y a ver a dónde me lleva. Vamos a ver, un linfocito grande, ahí está. Tiene apenas la escotadura y se logra ver que es un poquito más clara la cromatina y es un poquito más grande el linfocito. Si quiero un ejemplo de un monocito, miren tiene una gran escotadura y la célula es mucho más grande. O si quiero ejemplo de plaquetas, ahí están las plaquetas. Entonces, para que ustedes, si no les dejan la tarea, pues por lo menos para ir practicando y encontrándolas. Yo creo que para mí, yo me sentiría más contenta que ustedes se aprendan para qué sirven los neutrófilos, para qué sirven los eosinófilos, los linfocitos, porque eso lo van a usar toda su vida, ¿verdad? En inmunología van a ver características de estas células a mayor detalle cuando estén en tercer año, pero por si todavía así se les hace difícil, hasta una tabla tiene este programa y le da varios ejemplos de cada célula. Miren, aquí hay monocitos, linfocitos, basófilos, eosinófilos, neutrófilos, las plaquetitas que están por acá y los eritrocitos. Entonces, tienen de dónde sacar su tarea y hasta les describe. Esta página les describe a la par qué características importantes tiene cada una de las células. Bueno, vamos a ver. Los neutrófilos. Los neutrófilos llegan al sitio de la lesión y van a estar ¿cuántas horas allí en el sitio de la lesión?
Eso también se lo tienen que aprender. El tiempo de vida de los miren, me va a servir muchísimo. ¿Es hombre o es mujer el frote de esta persona? ¿Por qué les estoy preguntando eso solo con ver el neutrófilo? A ver, ya que me apareció ahí. Es mujer porque tiene cuerpo de bar. Muy bien, mire el cuerpo de bar, qué impresionante. Yo la verdad es que solo le daba clic para enseñárselos y pues se me había olvidado. Y mire aquí qué impresionante, es mujer y no solo lo tiene aquí, lo tiene acá. Y es más fácil de ver en un frote periférico el cuerpo de bar que en la práctica que los hacen hacer a ustedes de ver al microscopio células del raspado de la boca. Eso, pues, por la pandemia, pues no lo están haciendo, pero cuando no había pandemia era una de las prácticas que hacían en biología. Pero miren, es mucho mejor verlo aquí en los neutrófilos. Ahí está el cuerpo de Barr. Muy bien, muy bien. Bueno, por estar viendo esto me perdí. Bueno, ¿cuánto vivirá un neutrófilo en la sangre? Vamos a ver. Salió de médula ósea y va a llegar a la sangre. A ver, ¿cuántos días circula? De 8 a 20 horas. Hasta 2 días. Y de 8 a 20 horas es el tiempo que va a vivir ahí en el... Que va a vivir en el más o menos un promedio de 12, que va a vivir en el tejido en donde va a ir a actuar. Muy bien, los neutrófilos viven poco. Las plaquetas, ¿cuánto vivirán? Un aproximado, porque no es así que todos vivan ese tiempo. ¿Cuánto tiempo tendrá de vida la plaqueta? De 5 a una semana. De 5 días. O mucho. 10 días. No, 10 días, no es mucho, son 10 días. 10 días vive una plaqueta. Los eritrocitos, vamos a ver. ¿Cuánto tiempo va a vivir un 120 eritrocito? días. 120 días. Por eso es que yo puedo venir y sacarle sangre a alguien y donar sangre, ¿verdad? Y dejar mi sangre ahí guardadita para cuando venga otro paciente y lo necesite. Entonces, las plaquetas van a vivir un poquito menos. También hay donación de plaquetas y pues los neutrófilos y los leucocitos, esos sí no se donan. Esos nos darían mucho problema para que no hayan leucocitos vivos en las transfusiones sanguíneas, los tienen que radiar. Entonces, la sangre pasa primero un proceso de radiación antes de que sea realizada la transfusión. Muy bien, vamos a ver, esos son los valores. Los linfocitos no tienen realmente una vida que nosotros podamos cuantificar, pero son poblaciones celulares bastante rápidas, se van a multiplicar y se van a morir bastante rápido, ¿verdad? Pero sí pueden llegar a vivir un poquito, bastante más que un neutrófilo. De ahí, básicamente, eso es lo que tienen que saber. También en la sangre pueden haber algunos leucocitos que no están, neutrófilos que no están bien maduros. Y tiene forma de herradura, el núcleo tiene forma de herradura, esos son los neutrófilos en banda o encallado. Y pues eso es normal, pero se pueden incrementar, entonces lo normal es hasta 1% de los neutrófilos, del total de neutrófilos puede haber en sangre circulando, que no hayan madurado bien todavía y salgan antes de tiempo a la circulación.
También vamos a encontrar algunos eritrocitos que tienen un color como azul. Aquí no se ven, aquí todos están teñidos de rosa, no se ve bien. Esos que son como azulosos o hasta grises, es porque no han madurado tan bien del todo, no tienen la adecuada cantidad de hemoglobina. Entonces, esos eritrocitos que no han madurado bien, pero que ya no tienen núcleo, pueden salir al torrente sanguíneo. Lo normal es que tengamos de esos eritrocitos menos del 5%. Se van a incrementar cuando tenemos que la médula ósea está activa, que le hayamos puesto al paciente eritropoyetina, o por ejemplo un paciente que tuvo una hemorragia recientemente y su médula ósea esté respondiendo. Entonces así es como nos vamos a dar cuenta que los reticulocitos, el porcentaje va a ser mayor al 5%. Entonces esos son los valores que ustedes tienen que manejar. El libro se los dice, vayan revisando, el año entrante van a trabajar mucho con sangre en inmunología, pero es bueno que ustedes ya vayan sabiendo lo que hablamos ahorita, y solo vamos a hablar un poquito más acerca de quién les da origen. Ya hablamos de más o menos cuánto viven, su porcentaje, y ahora nos vamos a ir a cómo se forman. La médula ósea dejó de proyectarse, ¿verdad? Ahorita o sí se ve. Yo sí lo veo, doctora. ¿Sí? Perfecto. Entonces, acá hay un esquema de... yo creo que nuestro libro es el que tiene más recientemente organizado cómo es que cuáles son las células precursoras y qué células maduras van a salir de esas precursoras. Bueno, pero en algunos lados no lo han actualizado, pero vamos a agarrar lo principal. Vamos a ver que hay una teoría de que de una sola célula madre multipotencial, esa es la teoría monofilética de la sangre, ¿verdad? Que viene monofilética, que es de una sola línea, ¿verdad? Esta célula madre hematopoyética va a dar origen a el resto de células. Entonces, los dos grandes grupos que se derivan de las células madre hematopoyéticas son las células precursoras linfoides y las células precursoras mieloides. Entonces, las células precursoras linfoides van a dar origen a linfocitos, mientras que las células precursoras mieloides van a dar origen a megacariocitos, que son las precursoras de las plaquetas. También van a dar origen a todos los granulocitos y los agranulocitos, que no son linfocitos. Entonces aquí entran los monocitos, los basófilos, los neutrófilos, también entran aquí los eosinófilos, ya había dicho los megacariocitos, y se me olvidaba algo muy importante, los precursores de los eritrocitos. Entonces, la célula mieloide da origen prácticamente a casi todas las células de la sangre, menos las linfoides, ¿verdad? Entonces, para que tengamos eso en cuenta, sobre todo cuando ustedes estén hablando de enfermedades como ya las leucemias, y entonces, si les van a dar las características de la leucemia, ustedes saben que las precursoras van a ser las células mieloides, o si la leucemia es linfoide, van a ser las linfoides, ¿verdad? Entonces, yo no quiero que se aprendan esto de memoria, solo que tengan una idea de que una sola célula madre hematopoyética va a dar origen a dos grandes grupos, y de esos dos grandes grupos van a salir
todas las células de la sangre. Eso es lo importante. Ahora, si van a ser hematólogos de ley, se van a tener que aprender todo eso. Vamos a ver que existen algunos frotes de los aspirados de médula ósea. Esto lo ven los hematólogos. Miren cómo es de celular. Se ve intensamente basófilo, ¿verdad? Y aquí estamos viendo que existen células que están mezcladas. Aquí vamos a encontrar algunas maduras y algunas precursores en la médula ósea. ¿Por qué van a haber células maduras? Porque acuérdense, la médula ósea lleva vasos sanguíneos. Entonces, en los vasos sanguíneos hay sangre madura. Entonces, por eso es que vamos a encontrar algunas de esas células. Bueno, aquí tienen un aspirado de médula ósea. También fue teñido con la misma tinción que teñimos el frotis sanguíneo. Y aquí sí podemos ver los famosos reticulocitos que les estaba hablando. Son estos que se ven como grisitos. Son los eritrocitos que han perdido su núcleo, pero que todavía no han madurado. Y aquí tenemos una serie de elementos precursores. La mayoría, los más grandes, son mieloides. Los mieloides no sabemos si van a ser leucocitos, si van a ser megacariocitos o si van a ser eritrocitos. Es una fase demasiado inmadura, ¿verdad? No estoy diciendo que se los aprendan, que ustedes digan, ay, esto es esto, porque no, yo sé que es difícil, solo quiero que los conozcan. Y vean cómo los que les hablaba de las células de los neutrófilos encallado, esta ya es la última fase precursora de los neutrófilos, antes de que se vuelvan multinucleados o polilobulados los neutrófilos. Véanlos aquí, hacen estas formas de herradura. Aquí hay otra forma de herradura. Entonces, estos antes de salir a la circulación, dijimos que menos del 1% deberían de haber en la sangre madura, ¿verdad? Entonces, si hay más de estos, es que la sangre, la médula ósea está estimulada y está respondiendo probablemente a una infección cuando hay más callados de lo normal. Muy bien. Bueno, entonces, ¿cómo son los eritrocitos antes de perder el núcleo? Son células como estas, miren, y los precursores son así, con el citoplasma más como azul, pero eso es por la cantidad de hierro que tiene el citoplasma. Entonces, acá ustedes pueden observar ese tipo de eritrocitos con núcleo. Este es un precursor de un eritrocito con núcleo, probablemente este haya sido originado de una de estas células que está por aquí, que son mieloides precursoras. Entonces ya ven, es bastante complejo y yo no quiero que se lo aprendan, solo es para que vean de dónde salen. Entonces, si nosotros seguimos aquí observando, vemos que esta célula, por ejemplo, todavía no ha agarrado la ovulación, el núcleo todavía es uno solo, pero miren cómo está del citoplasma con ese puntilleo rojizo. Entonces, yo ya sé que este va a ser un precursor eosinófilo. Y si yo sigo moviendo aquí, voy a ver que hay varios. Miren, aquí el citoplasma tiene mucho gránulo eosinófilo, aquí hay otro. Son precursores de eosinófilos. Miren, aquí hay otro. Este va a ser un precursor rojo. Estos son precursores mieloides que no sé qué van a hacer después, pero todos los que tienen el citoplasma así como azulito, como estos, van a ser precursores rojos y poco a poco el núcleo se va a ir compactando y se va a hacer chiquito como este y poco a poco va a ir a hacerse a la periferia, el núcleo, miren así deja el citoplasma acá y poco a poco se va a salir el núcleo de esa célula. Vamos a ver si aquí en el frote lo logramos ver, si no nos pasamos a las fotos para que ustedes vean cómo pierde el núcleo el eritrocito. Vamos a ver, por aquí debería de haber. Cuando nos topemos
vamos con una célula muy grandota y con el núcleo, que tiene muchos núcleos, esos son los megacariocitos. Su nombre se lo debe a que es una célula muy grande. Hemos visto una por el momento aquí en este frote, pero probablemente la veamos. Este es un precursor de un megacariocito. Vean, este grandotote que está aquí. Vamos a buscar otro, de repente encuentro precursor de eosinófilo, otro precursor de eosinófilo. Hay muchos precursores de eosinófilos en este frote. Este precursor de megacariocito. Quisiera ver un megacariocito y no me sale. Vamos a buscar. Yo creo que vamos a, para no perder tanto el tiempo y no cansarlos, no se me pierdan, vamos a buscar megacariocitos. Y aquí está. Entonces, miren, es una célula muy grande comparada con las otras, que ya de por sí son grandes, ¿verdad? Si la comparamos con los eritrocitos. Entonces, el megacariocito, yo les decía que tenía ranurado el citoplasma. Entonces, un fragmento es el que se va a ir a la circulación y es el que va a hacer a la plaqueta. Aquí hay un callado, aquí hay o en banda, así también se le llama, células en banda. Sigamos, pues no he encontrado uno que esté expulsando el núcleo. Me voy a ir directamente, voy a cambiar y nos vamos a ir vamos a cerrar aquí porque ya terminé y les voy a poner la presentación y aquí sí están las fotos. Mañana le contestan al doctor porque ya van a ir bien pilas en sangre. Muy bien. Entonces aquí están los diferentes pasos, solo para que lo veamos, los diferentes pasos de cómo se va a formar el eritrocito. Miren cómo empieza y cómo empieza como esa célula que está siendo señalada con el citoplasma azul y termina como una célula sin núcleo, rojita. Miremos acá, otra célula, ¿verdad? Otro precursor, más precursores rojos, más precursores rojos. Incluso se pueden binuclear esos precursores. Poco a poco van madurando, se van haciendo más chiquitos los núcleos, más pequeños cada vez, más pequeños. Esos pequeños todavía se duplican. Miren cómo el citoplasma aquí ya se va, estos son reticulocitos, vean estos azules. Poco a poco va a ir perdiendo el núcleo y aquí está la secuencia. Miren cómo aquí está el núcleo que se está expulsando de la célula y luego va a quedar una esferita de color como gris. Esa esferita de color gris son los reticulocitos y aquí los tienen. Ya dijimos de que menos del 5%, ¿verdad? Hay quienes dicen que hasta el 2% nada más. Entonces, son escasos. Miren, tiene que ser muy... El hematólogo obviamente ve esto todos los días, entonces, y los que miran esto todos los días, luego los identifican, a nosotros nos costó un poco, ¿verdad? Entonces, el megacariocito que también va a tener su secuencia, pero lo importante es que el megacariocito va a expulsar fragmentos de citoplasma. Y luego, vamos a ver que va a tener cierto tiempo para producirse, mientras aquí tenemos un esquema de más o menos cómo van a llegar a la sangre las células, y pues no sé si tienen algún comentario o duda acerca de los elementos que van a formar la sangre y la médula ósea. Doctora, disculpe, solo una duda. Dígame. ¿En qué situaciones se puede dar vasofilia? Cuando, por ejemplo, un paciente asmático o un paciente alérgico, ahí se elevan los basófilos. Perfecto, muchas gracias, doctora. Sí, vaya, por nada, los asmáticos son los que le pueden elevar bastante. Muy bien. ¿Alguien más?
Todo claro, doctora. Qué bueno. Realmente quiero que se les quede la sangre porque, como les digo, es un tejido que toda su vida van a manejar. Solo que sean médicos de escritorio, de estos que ni siquiera saben, pero ni los epidemiólogos, porque ellos también tienen que saber algo de sangre. Así que, sí, la sangre, por favor, apréndansela, los valores, y si les cuesta aprendérselos una vez, lo tienen que volver a leer y volver a leer hasta que se quede, ¿sí? Pónganle atención a ese tejido. Y gracias por la atención, la actividad estuvo bonita, me gusta que participen, y pues nos miraríamos la otra semana, sí, ¿verdad? Con ustedes no tenemos ningún feriado que se atraviese, nos miraríamos para ver tejido linfoide. Gracias, Bien, doctora. doctor. Muchas gracias, doctora. Muy bien, tengan a buen día. ustedes también, buena Perfecto, tarde, doctora, gracias. cuídense Feliz día. mucho. Gracias, doctora. Hasta luego.